Señores académicos, miembros de la Junta Directiva, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, y miembros de honor de la Academia de Mérida. Doctor Luis Daniel Jambí Cartaya, miembro correspondiente estadal y ponente de esta sesión. Invitados especiales, público en general, señoras y señores. 5 águilas blancas volaban un día por el azul del firmamento. 5 águilas blancas enormes, cuyos cuerpos resplandecientes producían sombras errantes sobre los cerros y montañas. Venían del norte, venían del sur. La tradición indígena solo dice que las 5 águilas blancas vinieron del cielo estrellado en una época muy remota. Así comienza Las 5 águilas blancas, obra emblemática del autor más renombrado, recordado y querido por Mérida y los merideños, don Tulio Febres Cordero, quien en la Mérida que le correspondió vivir pudo apreciar nuestras imponentes y policromáticas montañas pintadas de verdes distintos, azuladas y grisáceas, mostrando en sus cimas picos radiantemente blancos que a cada tanto extendían majestuosamente esa blancura por las pétreas y más altas cumbres de la sierra merideña, regalando al paisaje esa belleza indescriptible de la naturaleza que sintetiza en sí misma la obra divina de la creación. Don Tulio nació en 1860, a casi un siglo de haber surgido en Europa la llamada Revolución Industrial, proceso y fenómeno social y productivo que implicó una de las transformaciones más profundas que ha experimentado la sociedad a lo largo de su historia y que ha llevado no solo a un cambio radical en la ciencia, la tecnología y en los estilos de vida, sino a una de las transformaciones más importantes en la relación del hombre y sus actividades con el sistema natural del planeta y sus componentes físicos y bióticos. Hoy en día, y luego de unos 250 años del inicio de esa revolución industrial que tanto adelanto ha ofrecido a la humanidad, mejorando en una inmensa cantidad los aspectos de la calidad de vida de la gente, una parte alarmante de los efectos que esta revolución genera, aquella referida a los impactos ambientales, mantienen al mundo en alerta. Se trata del cambio climático. Este fenómeno que motiva hoy las acciones más profundas desde la ciencia, la investigación y la innovación, la política, la economía y las acciones comunitarias, está en el primer lugar de la agenda de los pueblos, de los gobiernos y de los organismos internacionales, dado que amenaza gravemente las formas normales del comportamiento del planeta y el funcionamiento de los sistemas naturales, lo que de manera directa afecta la vida de la gente. En efecto, la llamada revolución industrial motivó el surgimiento vertiginoso de la industria con base en el uso intensivo de fuentes de energía fósil, la deforestación para ampliar la frontera agrícola, el desarrollo de la ganadería y la intensa urbanización, que expulsan gases a la atmósfera como el CO2 o el metano, los llamados gases de efecto invernadero, aumentando su concentración en la capa de efecto invernadero e incrementando a su vez de manera desproporcionada su capacidad de atrapar calor. Este proceso ha inducido al aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra y el calentamiento global, lo que altera el comportamiento de las masas de aire y el clima de la Tierra, generando una inestabilidad inducida antropogénicamente del sistema planetario y en consecuencia amenazando la estabilidad de los ecosistemas naturales, de la economía y de todas las actividades humanas. Sobre una de las consecuencias palpables del cambio climático en nuestra región andina, como lo es la pérdida de los glaciares de la Sierra Nevada de Mérida, nos hablará esta tarde el doctor Luis Daniel Jambí Cartaya, quien coordina el proyecto El Último Glaciar en Venezuela, con el apoyo de la National Geographic. El doctor Luis Jambí Cartaya es profesor titular de la Universidad de los Andes, adscrito al Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Facultad de Ciencias. Además, es miembro correspondiente estadal de nuestra Academia de Mérida,
ecólogo egresado de la Universidad Simón Bolívar, doctor en biología de la Universidad de York en el Reino Unido, en donde también se especializó en economía ambiental y manejo de recursos naturales. A nuestro colega doctor Luis Jambí le damos las gracias por compartir con nosotros este interesante tema que atañe no solo a los merideños, sino a los venezolanos y a todos los habitantes del planeta, pues cualquier alteración, cambio o deterioro que experimente la Tierra nos afecta a todos, dado que es nuestra casa común a la que todos debemos cuidar. Como merideños, que amamos la geografía de esta cordillera andina, sus paisajes y sus imponentes y nevadas montañas, esas que desde niños nuestros maestros y padres nos enseñaron a querer a través de autores como don Tulio Febres Cordero con sus 5 águilas blancas, o cantautores como Luis Alfonso Martos e Hildebrando Rodríguez, con canciones emblemáticas como Trigales, Frailejón o El llanto de la neblina y Mérida, nos conmueve reconocer que esos paisajes que tanta riqueza ecológica y belleza tienen, están destinados a su rápida transformación debido a nuestras no tan responsables actuaciones. Ojalá que podamos concientizar y sensibilizarnos como sociedad acerca de la urgente necesidad de acciones que procuren mitigar las presiones dañinas que el desarrollo dominante genera sobre el ambiente y que se puedan alcanzar de manera rápida a través de los objetivos del desarrollo sostenible, con los cuales todos como sociedad estamos obligados a comprometernos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder acompañarlos hoy en esta sesión de la Academia de Mérida. Un gran saludo a todos mis compañeros de la Academia, en particular a la Junta Directiva y al doctor Luis Sandia por la gentil invitación a compartirles este trabajo que hemos venido realizando, y también quería agradecer especialmente al doctor Jonás Montilva por todo su trabajo en la edición y en la transmisión de estos espacios que genera la Academia para compartir nuestro trabajo como investigadores y como académicos. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es una presentación que quiero hacerles sobre nuestro trabajo en torno al proyecto El Último Glaciar de Venezuela, que ha sido un proyecto financiado por la National Geographic y en el cual hemos venido haciendo toda una investigación sobre los impactos del cambio climático en los Andes tropicales como marco general, y en particular sobre los glaciares de la cordillera de Mérida, y cómo esto ha generado todas unas oportunidades para el surgimiento de nuevos ecosistemas en los lugares que antes ocupaba el glaciar. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y voy a proceder entonces a compartir pantalla para iniciar la presentación del trabajo que hemos venido realizando en este proyecto. Bueno, entonces, como les decía, la charla va a ser sobre el último glaciar de Venezuela, y para hablar un poco sobre el tema del cambio climático y el retroceso glaciar en los Andes tropicales. Este es un trabajo que hemos venido haciendo con el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la ULA en el marco del proyecto Último Glaciar, financiado por la National Geographic y en colaboración también con la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Entonces, bueno, para entrar en calor, les quería poner esta cita de Alexander von Humboldt, que decía que ninguna otra área del planeta en regiones templadas o frías se puede comparar con los altos Andes tropicales. En ninguna otra región se puede encontrar en un espacio tan reducido, tan notable y hermosa profusión de vida, al menos en el caso de las plantas. Obviamente Alexander von Humboldt quedó fascinado por lo que aprendió en los Andes tropicales, y un poco estamos siguiendo en las huellas de este gran explorador alemán en el trabajo para entender los impactos del cambio climático en esta región única en el planeta. Este escenario de los Andes tropicales involucra a los Andes desde Venezuela hasta el sur de Bolivia. Es la región más grande y poblada de alta montaña en el mundo, es el punto caliente número 1 para las plantas en la Tierra, de la diversidad, y además se observan notables niveles de endemismo que, por ejemplo, en el caso de los páramos, implica que un 60% de las plantas que ocurren aquí no ocurren en ningún otro lugar del planeta.
Por otro lado, los ecosistemas de los Andes proveen servicios ecosistémicos únicos y clave, como el agua para la agricultura y para las poblaciones urbanas, que incluyen varias de las ciudades más grandes del continente, como Bogotá, Quito, La Paz, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, la ciudad de Mérida, entre muchas otras que dependen directamente del agua que proviene de estos ecosistemas. Desde el uso de la tierra hay un gradiente de norte a sur de intensidad de las transformaciones. En Venezuela y Colombia son de las áreas más transformadas. Sobre los 500 metros de elevación ya se han perdido alrededor del 50% más de los ecosistemas originales, y muchas de las áreas remanentes están dentro de las áreas protegidas en el caso de Venezuela, pero en la medida en que vamos hacia el sur la intensidad de estas transformaciones es menos marcada. En el caso de los Andes de Mérida, aquí vemos el mapa de los ecosistemas de la cordillera de Mérida. Lo que vemos es que las zonas en gris son las zonas que ya se han perdido, mientras que las zonas en los diferentes colores son los diferentes ecosistemas. En morados tenemos el páramo, en verde es la selva, y lo que vemos es que, como les decía, más del 50% de la superficie original de ecosistemas naturales se ha perdido ya. Esto se combina de manera compleja con el cambio climático, que en el caso de los Andes tropicales es una realidad que vivimos todos los días. Se han registrado aumentos de hasta 0.4 grados por década en los últimos 30 años en zonas sobre los 3.000 metros, y un aumento esperado de las temperaturas de 2.4 grados centígrados en el norte de Sudamérica para el siglo XXI. Por otro lado, se observan cambios muy heterogéneos en la precipitación y mucha incertidumbre sobre los efectos sobre la biodiversidad y sobre los servicios ecosistémicos. Aquí vemos mapas de los cambios en la precipitación y la temperatura proyectados para el periodo 2040-2069, y lo que vemos es que de hecho Venezuela y la cordillera oriental de Colombia está entre las zonas donde se esperan aumentos de temperatura más significativos, como les decía, de hasta 4 grados. Y en el caso de las precipitaciones, pues Venezuela está en una situación particular en donde se espera claramente una disminución de la precipitación, al igual que, por ejemplo, en zonas secas del altiplano boliviano, mientras que en el resto de los Andes es más heterogénea el comportamiento. Entonces, en Venezuela esperamos que llueva menos y que aumenten las temperaturas, y de hecho las mediciones del aeropuerto de Mérida entre 1960 y el 2010 dan fe de estas tendencias. Se observa claramente que, aunque hay mucha variación interanual, la temperatura ha venido aumentando y las precipitaciones muestran una tendencia general a la baja en ese periodo en el que tenemos registro del aeropuerto de Mérida. Esto obviamente está teniendo consecuencias sobre el retroceso glaciar, y de hecho el retroceso glaciar en los Andes tropicales es más rápido que el promedio global en el mismo periodo. De hecho, ahí vemos entonces el balance de masa anual en este gráfico de los glaciares, y el promedio global es la línea marrón, y Andes tropicales está por debajo, es decir, pérdidas más rápidas, desde 1960 también hasta el periodo del 2010, pérdidas más rápidas de los glaciares tropicales que lo que se observa a nivel mundial. En cuanto a las pérdidas en países emblemáticos como Colombia, donde ha habido todo un monitoreo del comportamiento glaciar, vemos que ha habido un retroceso sostenido desde los años 70 y más acelerado en todos, el de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, el Cocuy, el Huila, el Santa Isabel, etc. Y en general en los Andes tropicales, pues pérdidas de entre 20 y 100%, es decir, la desaparición total de los glaciares en algunos picos bajos durante los últimos 50 años. Aquí vemos un ejemplo del Nevado Santa Isabel en Colombia. Esta es la imagen de cómo estaba en 1959 y cómo está ahora en el 2018, obviamente una pérdida enorme de la superficie glaciar. Y aquí vemos, esta fue una visita que hicimos al Santa Isabel en el 2018, y esta varilla que está ahí nos muestra cuánto había perdido de profundidad el glaciar solamente en el 2018, es decir, esa varilla estaba completamente enterrada bajo el hielo al inicio del año, y al final del año, cuando hicimos la visita, esta baliza de monitoreo estaba completamente descubierta, 8 metros de pérdida de profundidad del glaciar solamente en un año. En cuanto a las proyecciones para el 2100, vemos, por ejemplo, este es el caso del volcán Antisana en Ecuador, que es un volcán que alcanza los 5.700 metros, y se predice que para para el 2100 va a haber perdido entre el 72 y el 98% de toda su superficie glaciar, lo cual además va a llevar a una serie de cambios como la formación de nuevas lagunas, aunque va a tener efectos mínimos sobre los caudales, porque de hecho la contribución de estos glaciares en los Andes del norte, tanto en Venezuela como en Ecuador y Colombia,
a los caudales ya es muy pequeña porque son glaciares muy, muy pequeños, mientras que el aporte que hacen las selvas nubladas, los páramos, etcétera, al caudal es muchísimo mayor que el que hacen los glaciares. Esto va a resultar también en cambios en la ecología de los ríos y humedales, cambios en la distribución de los ecosistemas y especies y en la formación de nuevos frentes de colonización de especies que vienen desde las zonas bajas y que al encontrar espacio vacío donde antes estaba el glaciar, pues van a empezar a formar ecosistemas nuevos nunca antes vistos en los Andes tropicales. Entonces, una manera de estudiar esto es a través de lo que se llama el enfoque sincrónico o de cronosecuencia, que es un poco la estrategia de sustituir el espacio por el tiempo. Es decir, en la medida en que nos alejamos del borde del glaciar, vamos a viajar hacia el pasado. De modo que el retroceso glaciar nos ofrece una oportunidad de estudiar cómo es la colonización de la vida en zonas extremas de alta montaña, donde antes estaba cubierto por el hielo. Y esto es lo que se conoce como el estudio de la sucesión primaria, que es el estudio del desarrollo de nuevos ecosistemas en zonas donde no había nada previamente. Aquí les pongo una cita que hace Julián Bagnini en relación a la concepción que tenían del tiempo y del lugar los aborígenes australianos, ya que para estos aborígenes nada existe independientemente como un punto sobre el mapa o como un momento en el tiempo. Todo momento y todo lugar están relacionados entre sí en el espacio y en el tiempo. Y de hecho, el enfoque de las cronosecuencias o de estudiar el retroceso glaciar nos muestra esa relación, porque donde estemos parados en la medida en que nos alejamos de un glaciar tiene que ver con el espacio, pero también tiene que ver con el tiempo, es decir, con cuánto tiempo tiene ese ecosistema de estarse desarrollando. Entonces, este concepto de los aborígenes australianos de que todo lugar tiene un tiempo asociado y una historia asociada es muy útil para entender estos procesos. En el caso de Mérida, estamos en un escenario emblemático porque Mérida, Venezuela, es conocida como la ciudad de las nieves eternas, y de hecho esta acuarela de Anton Gehring de 1870 nos muestra todos los picos de la Sierra Nevada, el León, el Toro, la Concha, el Humboldt, el Bolívar, completamente cubiertos de nieve en 1870, cosa que sabemos que hoy no es así. Si vemos la vista de la ciudad de Mérida hoy en día, pues inclusive el glaciar del Bolívar, que estuvo ahí hasta el 2021, ha desaparecido completamente y solamente nos queda un último glaciar en la zona del Humboldt y el Bonpland, lo que se conoce como la Corona. Entonces, hoy los glaciares tienen aproximadamente 100 veces menos extensión que en 1910. Y esto va a convertir a Venezuela en el primer país de los Andes en perder todos sus glaciares muy pronto, en los próximos probablemente 5 o 6 años. De modo que la desaparición de los glaciares es un evento singular y único en cientos de miles de años y va a tener obviamente un impacto cultural enorme para los merideños. De hecho ya lo está teniendo porque ya desde la ciudad de Mérida no podemos ver ningún glaciar. Pero además, nosotros consideramos que esto era una oportunidad única para la investigación y la educación sobre el cambio climático, usando el glaciar del Pico Humboldt como un centinela o como una bandera para visibilizar el impacto enorme que está teniendo el cambio climático sobre los Andes. Entonces, por esto, un grupo de investigadores de la ULA nos planteamos el solicitar este proyecto a la National Geographic, nos otorgaron el proyecto y hemos venido trabajando desde el 2019 en estudiar este proceso del retroceso glaciar y de la colonización de la vida. Entonces, el proyecto último, financiado por National Geographic, se planteó hacer un estudio de la sucesión primaria en la zona de retroceso del glaciar del Pico Humboldt, el último que nos queda en el país. Y por otro lado, armar o reconstruir el rompecabezas de las interacciones que se genera durante el proceso del ensamblaje de un nuevo ecosistema desde cero, en la medida en que las diferentes piezas de este rompecabezas, los microorganismos, los líquenes, los musgos, luego las plantas y luego los animales que dependen de esas plantas, van ensamblando el ecosistema desde cero. Desde el punto de vista de la investigación, este proyecto se planteó hacer una reconstrucción del proceso glaciar en el Pico Humboldt en el último siglo. Para esto contamos con la colaboración de Nerio Ramírez, del INPRADEM, y de URO, y de la UBAM, que nos ayudó a reconstruir el retroceso del glaciar del Humboldt, dado todo su conocimiento sobre cómo había sido ese proceso durante las últimas décadas. Por otro lado, trabajamos en estudiar cómo se desarrollan los suelos en las zonas donde antes estaban los glaciares,
cómo se desarrolla la colonización de la vida a través de estudiar cómo colonizan los líquenes, los musgos, las plantas. Y finalmente estudiar el análisis de las interacciones entre especies y el papel que estas interacciones entre especies, sobre todo las interacciones positivas de cooperación entre especies, pueden jugar en rearmar o en construir un ecosistema desde cero. Entonces estudiamos las interacciones de facilitación entre las plantas, como unas plantas se ayudan a otras, o los líquenes y musgos ayudan a las plantas a colonizar, y por otro lado, cómo se van armando las redes de polinización en esta zona. Por otro lado, tuvimos una serie de actividades de comunicación, producimos un corto documental sobre la desaparición del glaciar del Humboldt, que se llamaba La vida después del hielo, junto con Imago, que es una productora de Mérida, y realizamos una serie de entrevistas en los medios de comunicación social para dar a conocer el tema del retroceso glaciar y el cambio climático en los. También desarrollamos un programa de educación ambiental en varias escuelas, 5 escuelas del norte de la ciudad, en donde planteamos a los estudiantes el impacto del cambio climático, el retroceso glaciar, pero además hicimos visitas con ellos para que conocieran cómo trabajamos los ecólogos al estudiar los cambios en la vegetación, cómo trabajan los biólogos para estudiar los musgos y los liquenólogos para estudiar los líquenes. Y finalmente hicimos una serie de actividades de capacitación, un taller de ecología de la alta montaña, el cambio climático y sus impactos, en donde participaron guardaparques, guías de montañas, protección civil, etc. Bueno, ahora les quiero mostrar algunos de los resultados que hemos tenido con este proyecto del último glaciar. Entonces, como les decía, lo primero era reconstruir el proceso de retroceso de los glaciares de la Sierra Nevada, y para esto, junto con Nerio Ramírez, pues integramos múltiples fuentes de información. Se generó un SIG, un sistema de información geográfica, con información tanto cartográfica como topográfica, y establecimos también un modelo digital de elevación de terreno de la zona. Para estudiar cómo era el glaciar hace más de 100 años, utilizamos el mapa base que produjo Alfredo Jan, de cuál era la posición de los glaciares, el mapa de los glaciares de la Sierra Nevada en 1910, y lo combinamos con fuentes de información más recientes como fotos aéreas, imágenes de satélites entre 1952 y el 2009, entrevistas a montañistas, fotos panorámicas de diferentes periodos tomadas por diferentes personas, como el propio Jan, y visitas de campo para los tiempos más recientes, en donde recorrimos el borde del glaciar y marcamos con GPS y fotografiamos con dron la posición del glaciar, especialmente en el 2019. Aquí vemos una comparación usando fotos aéreas, una foto de Alfredo Jan del 1910, con una foto nuestra del 2019, y vemos, bueno, el retroceso del glaciar en el pico Humboldt y Bonpland, impresionante, que se ve en los últimos 100 años. En base a toda esta información, entonces, tuvimos un mapa detallado de la posición de los glaciares del pico Bolívar, la Concha y el Bonpland Humboldt, desde 1910, que como vemos es el área más extensa en morada, y vamos viendo cómo van quedando un remanente en 1952, se van fragmentando esos glaciares, cada vez son más pequeños, y luego ya desaparecen de la Concha y del Bolívar, y solamente nos queda para el 2019 2 pequeños fragmentos en el pico Humboldt, mientras que ya la cobertura glaciar en el Bonpland también había desaparecido. Entonces, bueno, el contar con este mapa detallado nos permite documentar hasta el 2019 cómo ha sido el proceso de retroceso en la glaciar. Si lo pensamos en términos de campos de fútbol, esto es como que si en 1910 habían 300 campos de fútbol de cobertura de hielo, y hoy solamente nos quedan 5 o probablemente un poco menos en el 2019 campos de fútbol de cobertura de glaciar en el pedazo o el fragmento que queda bajo el pico Humboldt. Aquí lo vemos en gráficas, cómo ha sido la disminución de la Sierra Nevada total, la línea roja, desde unas 500 hectáreas de cobertura de hielo en 1910 hasta 0,4 actualmente, que es lo que nos queda en el pico Humboldt, que es la línea azul. Aquí tenemos la vista específicamente del glaciar del Humboldt, de cómo ha venido retrocediendo. Como les decía, en este caso sería desde las 39 hectáreas en 1910 hasta 3,6 hectáreas para el 2019. Para estudiar y reconstruir el cambio, entonces, en las comunidades bióticas, en las zonas donde antes estaba el glaciar, o sea, los ecosistemas en las zonas donde antes estaba el glaciar, organizamos 3 expediciones. Aquí vemos la ruta que usamos desde la Laguna Verde hasta el borde del glaciar del Humboldt,
en mayo del 2019, junio y diciembre del 2019, y en estas expediciones establecimos 4 transectas de trabajo en la zona donde estaba el glaciar en 1910, que ahí la señalamos con el punto 1, donde estaba en 1952, en el punto 2, donde estaba en 1998, ahí marcado en el punto 3, y finalmente donde estaba en el 2009, en el punto 4. Aquí tenemos una reconstrucción usando el modelo digital de elevación de terrenos de la zona de estudio en el Valle de las Cascadas, que queda entre la Laguna Verde y la Laguna del Suero, y por este valle entonces trabajamos estableciendo esas 4 transectas marcadas ahí en rojo, entre la posición donde estaba el glaciar en 1910 y donde estaba en el 2009. Entonces, en cada uno de esos sitios establecimos transectas, en donde estudiamos la abundancia de líquenes, musgos y plantas, en parcelitas de 5 por 5 metros de dimensiones a lo largo de transectas de 50 metros. Y ahí entonces estudiamos todos los líquenes, musgos y plantas presentes en cada parcela. Por otro lado, en cada línea de estudio establecimos termómetros enterrados a 2-3 centímetros bajo la superficie del suelo y registramos la temperatura cada hora durante más de un año. Y finalmente, para estudiar todo el proceso de interacciones de facilitación y polinización, es decir, la cooperación entre especies, vimos cómo los líquenes y musgos podían ayudar a las primeras plantas pioneras a establecerse. Entonces estudiamos ese proceso de colaboración o facilitación entre líquenes y musgos y las plantas en colonizar. Y por otro lado, hicimos seguimientos de las plantas con flor, 2.040 minutos de observaciones focales, más 925 minutos de registro con cámara fija, para estudiar quiénes eran los polinizadores que visitaban las plantas que logran establecerse en la zona de retroceso glaciar. Entonces, bueno, aquí vemos algunos de los resultados desde el punto de vista de la formación de la materia orgánica del suelo. Vemos cómo a lo largo de estos 100 años, la materia orgánica ha venido subiendo muy lentamente desde valores de 0.5% en la zona donde el glaciar está ubicado en 2009, es decir, la zona más reciente, hasta unos 1.5% de materia orgánica en el suelo, en el ecosistema más viejo, más abajo, en la zona más lejana del borde del glaciar, donde el glaciar está ubicado hace 109 años. Entonces, como vemos, el proceso de construcción de un nuevo ecosistema en esta zona es sumamente lento y ha tomado más de 100 años el llegar a valores de materia orgánica del 1%. Cuando vemos cómo se reestructura entonces se estructura el ecosistema, vemos que en la línea del 2009, es decir, en la zona donde apenas hace 10 años estaba el glaciar, dominan completamente los líquenes. Es decir, los líquenes son la única forma de vida que está presente, mientras que los musgos y las plantas tienen coberturas muy, muy pequeñas. Entonces son zonas en donde los dominantes son los líquenes. Luego, en la medida en que va pasando el tiempo, los líquenes aumentan inicialmente en abundancia y luego disminuyen, pero lo que sí es claro es que los musgos cada vez son capaces de colonizar mejor y finalmente las plantas vasculares, las plantas con flor, logran establecerse en estas zonas luego de dominar estas zonas luego de que han transcurrido más de 100 años de reconstrucción del ecosistema, de restablecimiento. Cuando vemos la red de polinización en la zona, estos serían los sitios de sucesión más avanzada donde ya ha habido más tiempo para la regeneración del ecosistema, ¿verdad? Luego de 110 años. Y vemos que aun cuando han transcurrido 100 años desde el retroceso del glaciar, los ecosistemas que se están formando todavía tienen redes de polinización muy, muy sencillas, que solamente tienen 6 especies diferentes de plantas y 5 polinizadores, entre los cuales está el Oxypodum lindeni, el chivito de los páramos, que es un colibrí endémico de la alta montaña, y que es un especialista de la polinización en estas zonas de altitudes extremas. También hay abejitas, otras aves como la diglosa gloriosa y algunas mosquitas que son polinizadores de estas primeras plantas pioneras con flor que logran establecerse en las zonas donde antes estaba el glaciar. Pero lo importante aquí es ver que desde todos los puntos de vista, tanto de la formación de la materia orgánica, como de la colonización de las plantas, como del ensamblaje de redes, como las redes planta polinizador, el proceso de reconstrucción del ecosistema es sumamente lento. Entonces, en conclusión, vimos que está ocurriendo el cambio climático de manera muy acelerada en los Andes tropicales. Vimos que Venezuela va a ser la primera nación posglacial de los Andes, con un 99% de pérdida de todos sus glaciares en los últimos 100 años. Vimos también que las interacciones positivas como la polinización o la facilitación de los musgos y líquenes puede ayudar
a construir estos nuevos ecosistemas en las zonas donde antes estaban los glaciares, demostrando la interdependencia que tienen las diferentes formas de vida para la construcción de nuevos ecosistemas en zonas extremas. Y lo más importante es que vimos que hay una respuesta muy lenta de los ecosistemas, una acumulación lenta de materia orgánica, de la diversidad de plantas y de polinizadores, y esta respuesta lenta nos sugiere que pudiéramos estar acumulando una deuda climática, es decir, un proceso muy acelerado de retroceso de los glaciares, pero una respuesta muy lenta de los ecosistemas. Y finalmente quería dejar como reflexión que realmente el estudio del retroceso glaciar y el desarrollo de nuevos ecosistemas en estas áreas extremas nos da una oportunidad única para la reflexión. Por un lado, en torno a la transitoriedad y el cambio, es decir, el cambio como una constante en la naturaleza y en los tiempos humanos versus los tiempos más profundos. Sabemos que el cambio climático ha venido ocurriendo desde hace 2 millones de años, pero estamos experimentando una velocidad de cambio que estamos pudiendo observar a escala del tiempo humano. En los últimos 100 años ya vimos que perdimos 99% de los glaciares y se está dando un proceso muy, muy lento de colonización de la vida. Y por otro lado, creo que esto nos permite reflexionar sobre la importancia de la interdependencia y cómo en condiciones extremas los organismos vivos desarrollan redes de interacción e interdependencia que impulsan el desarrollo de estos nuevos ecosistemas. Finalmente, quiero terminar con esta reflexión del filósofo japonés Kasashi Nobuo, que decía: todo es transitorio, pero al generarse un espacio vacío, algo nuevo, algo novedoso puede surgir a partir de las redes de relaciones e interdependencias. Bueno, esto era lo que les quería comentar y espero que me hagan llegar sus preguntas, observaciones, comentarios.